Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que nos hayan decidido ver para continuar con su materia de Mercadotecnia Internacional. El día de hoy vamos a ver en nuestra materia de Estrategias Internacionales de Mercadotecnia, la clase 11, lo que son mercados en desarrollo y el comportamiento de mercado. Vamos a empezar con el desarrollo del tema. Primero, hablemos un tanto acerca de lo que es el marketing y el desarrollo económico. El mundo ha estado viviendo en varias etapas. Podemos ver ahí en la diapositiva que les presento, la primera etapa que le llamamos nosotros etapa de apertura comercial, y ponemos ahí el año de 1492, creo que todos recuerdan ese año, a 1800, como algo que nosotros llamamos consolidación de la fuerza laboral. Es decir, una de las monedas de cambio más importantes pues era la fuerza laboral, ¿no? No había como tal un intercambio muy fuerte en cuanto a mercaderías. Digo, en otros continentes el intercambio de mercaderías, como por ejemplo en China, se ha dado per se siglos atrás. De 1800 a 2000, nosotros lo tenemos entendido como la era de la transportación y de la comunicación. Y bueno, ahora de 2000 en adelante, nosotros le llamamos a esto el proceso de individualización de la economía. Es muy importante saber que en el mundo nosotros hemos tenido tres grandes etapas, digámoslo así, ¿no? Tres grandes etapas, ¿no? En la parte del desarrollo del comercio. Una que es la parte, lo que nosotros hablábamos un poco, donde nuestra moneda de cambio, pues más bien es la fuerza laboral. Otra en donde nuestra parte importante de intercambio viene siendo lo que nosotros conocemos como las mercancías. Aquí hay de diferentes tipos, pero estas mercancías son de fabricante, sin orientación del mercado. Y esta tercer parte son mercancías con orientación al mercado. Estas son las tres grandes etapas que por siglos han estado prevaleciendo en el mundo, ¿no? Lo primero, pues dijimos, el intercambio a través de lo que solamente era la fuerza laboral, la parte de la esclavitud y todo eso que, bueno, ya es historia. La parte de las mercancías, donde un fabricante, pues, él decía, yo fabrico telas, o yo fabrico, o yo tengo un excedente de mi producción en granos, o yo tengo un excedente de mi ganado, y esto es lo que, esa es mi parte de intercambio. Lo importante aquí es que fabricábamos sin orientarnos al mercado, es decir, había compañías inclusive de automóviles, y tenemos ahí el caso de Ford, como una compañía que pues se dedicaba a producir automóviles, pero que jamás pensaba que los mercados eran infinitos, que los mercados eran ilimitados. Y de repente se dieron cuenta que pues, ni son infinitos, ni son ilimitados, y los mercados pues más bien tienen que empezar a tener una orientación con el cliente. Eso es lo que hoy conocemos como la parte más importante del desarrollo de la mercadotecnia, porque ahora sí, la mercadotecnia incide en el esquema de producción. ¿Qué voy a producir? ¿Qué debo producir? Para que me lo puedan adquirir. Entonces, esto lo entendemos en estas grandes etapas. Y en esta etapa, hoy estamos viviendo una gran etapa en una orientación de mercado. Y esto es importante comentárselos, porque precisamente esto es la parte del marketing y el desarrollo económico. No podemos nosotros entender a un desarrollo económico si no entendiéramos que nosotros como compañía tenemos que empezarnos a orientar hacia el mercado. ¿Para qué? Para evitar que existan pérdidas de productos,
que nosotros fabricamos, para poder tener un mejor plan y poder vender el producto que nosotros necesitamos vender. Entramos en esta parte 2, esta es la parte de apertura comercial, ya dijimos, como parte importante, en donde hoy estamos en estas mercancías con la orientación de mercado, y después veremos la parte de la descomposición de la cadena productiva a fin de encontrar un mejor proveedor parcial o total en cualquier rincón del mundo. Entonces, aquí vamos a estar buscando hoy, ya con esta apertura comercial, con una orientación grande a mercado, de repente podemos encontrar lugares o zonas en cualquier parte del mundo que me puedan ofrecer productos o servicios que en otras partes del mundo no existen o que son muy delimitados para eso, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de hablamos de los call centers en la India, ¿no? De repente estos call centers en la India, pues la India tiene la bondad de que los hindús hablan inglés, al haber sido una colonia inglesa, todos los hindús hablan inglés, y entonces ellos son muchos de los que le dan el soporte 24 horas a los americanos, ¿no? Por ejemplo, los call centers americanos en la noche se conectan a los call centers hindús, y bueno, entonces en la noche tú hablas por teléfono para pedir soporte de un producto y seguramente te va a contestar un hindú, ¿no? Porque para ellos pues es temprano, para ellos es de la mañana, y ellos en la mañana te pueden dar cualquier soporte, pero para ti es de noche. Entonces, encontramos nosotros en cualquier rincón del mundo algunas de estas características, ¿no? Eso lo vemos en el mundo de los call centers, pero también en el mundo de la fabricación. Digo, por ejemplo, cuando ahora deciden fabricar estas grandes, que le llaman fábricas de software en la India, los grandes fabricantes de software en la India, ahora han hecho que se disminuyan los tiempos de fabricación de software, ¿no? De repente, un software que nos tocaba a nosotros desarrollar, nos tardamos en desarrollar 2 meses, pues porque el desarrollador trabajaba en la mañana, cerraba su equipo de cómputo y bueno, pues al otro día tenía que volver a empezar a trabajar, y entonces su nivel de desarrollo pues era de 2 meses. Bueno, pues ahora lo hacen prácticamente en 1 mes o menos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues el desarrollador, cuando termina de desarrollar en México o en la India, cierra su código, lo manda de México a la India, los hindús lo abren, para ellos es temprano, toman ese código y siguen trabajando. Entonces, toda la noche, para nosotros, ellos ya, los hindús, siguen trabajando con todo el proceso. En la noche el hindú cierra el código, lo manda a México, con lo cual al otro día el desarrollador mexicano, norteamericano, vuelve a tomar ese código y sigue trabajando con el avance que ya tiene el hindú. De esta manera, los códigos se han hecho, estas fábricas de software, que se reduzcan en términos de tiempo y en términos de costo. Porque por ejemplo, contratar hindús para este tipo de fábricas, bueno, pues es realmente muy barato. Y después viene esta parte del punto 3, el nacimiento de la competitividad a partir de la comparación, ¿no? Ahora sí, yo me puedo empezar a comparar con otros países o con otras fábricas en cualquier parte del mundo, y entonces yo ya puedo empezar a dar productos o servicios cada vez de mejor calidad, ¿no? Es el hecho que de repente, por ejemplo, para esta parte de los call centers, en México, por ejemplo, hay una fuerte competencia por ejemplo, entre Colombia, Venezuela y Argentina, Chile, ¿no? Para poderse llevar a veces algunas cuentas de call center, ¿no? Porque al final del día, pues allá la diferencia de horario hace que ellos puedan también empezar a trabajar en los horarios que aquí nosotros en América del Norte pues necesitamos, ¿no? Entonces es importante que aquí entonces es donde nace una parte importante de la competitividad. Y cuando somos más competitivos, cuando nosotros podemos producir a un mejor precio, cuando nosotros podemos aumentar nuestra ganancia basado en el rendimiento y en esta producción en masa, pues obviamente eso atrae un desarrollo económico para las áreas en donde estamos. Entonces, de hecho, si nosotros pudiéramos ver el Plan Nacional de Desarrollo de la India, pues está prácticamente, su Plan Nacional de Desarrollo está basado en que los hindús venden 2 cosas: conocimiento y servicio.
y el conocimiento lo venden a través del desarrollo de aplicaciones. Entonces, los hindúes son una fábrica importantísima que, a pesar de que están lejos de Estados Unidos, ellos, a través de hoy las líneas de comunicación que tenemos, pues pueden ser son más bien una excelente parte para poder manejar el desarrollo económico de su propio país. Entonces, la India vive en gran medida de este tipo de trabajos en donde, bueno, son muy baratos a comparación de los norteamericanos. Ahora podemos ver cuáles son las características particulares de los mercados. Entonces entendamos un mercado. ¿Qué es un mercado? Bueno, pues creo que ya lo hemos visto varias veces y ustedes como mercadólogos ya lo tienen muy entendido. Un mercado es este conjunto de oferentes y demandantes, ¿no? Este mercado puede ser físico, cuando tenemos una segmentación física o geográfica de mercado, y puede ser virtual, en el sentido de que nosotros podemos montar una página de internet y basado en esta página de internet, pues yo puedo empezar a vender. Bueno, ¿cuáles son las características principales de este espacio físico en donde hay oferentes y demandantes? Bueno, pues en estos mercados internacionales se difiere bastante unos de otros, o sea, los oferentes y los demandantes tienen diferencias importantes, ¿no? Empezando por la nacionalidad, es donde podemos empezar a encontrar diferencias importantes. La nacionalidad y el gentilicio como partes iniciales, pero de ahí la cultura, la moneda, el tipo de cambio, las costumbres, ¿no? Inclusive, si la morfología de la gente cambia de un país a otro, bueno, pues inclusive hasta los productos tienden a cambiar, ¿no? No es lo mismo el papel de baño que se fabrica, por ejemplo, para Europa, que el tamaño del papel de baño que se fabrica para Asia. Es muy interesante, ¿no? Simplemente en ese tipo de productos, cómo influye también la antropología para esta parte. Entonces, importante, ¿cuáles son las otras cosas con las que le difieren en términos de consecuencias particulares? Bueno, las condiciones económicas del país, por supuesto, cada país tiene una condición económica diferente y basada en una base legal diferente, las características culturales de su población, y decíamos culturales, tomando en cuenta incluso las antropológicas, y las condiciones climatológicas, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos, basado en la condición climatológica, inclusive ver qué tipo de especies, animales, recursos materiales, recursos naturales se tienen en cada una de las regiones. Y con esto ya podemos nosotros empezar a determinar cómo estas características particulares van a poder incidir en nosotros. Bueno, ahora, ¿qué influencia tienen estas condiciones en la economía? ¿Qué influencia tienen estas condiciones en la economía? Y sobre eso, pues, dar un pequeño vuelo. Fíjense, tenemos esta etapa que nosotros llamamos, ahí lo van a ver en su pantalla, dice la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada país. Hemos entendido que hay países, y ahora lo vamos a ver cómo lo describen, hay países que se encuentran completamente industrializados y hay países en donde, bueno, pues la industria está basada solamente en una industria solamente para un país subdesarrollado, ¿no? Esta también determina la forma en que se distribuye el ingreso entre la población. Habrá países, en el caso de México, es un país muy chistoso porque tenemos mucha pobreza, pero también podemos tener al hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la distribución del ingreso en la población? Y cómo se condicionan los tipos y las características de los productos que pueden venderse, ¿no? Cómo se condicionan tipos y características de productos que pueden venderse basado en el volumen y capacidad de compra. Y ahí pueden ver, por ejemplo, esta influencia de las condiciones económicas basado en una tablita que tenemos ahí, el crecimiento PIB por sectores, ¿no? Por ejemplo, cómo ha crecido la construcción, los servicios, el comercio, cómo han crecido unos contra otros, ¿no? Dependiendo cómo es el desarrollo del país. Fíjense muy bien. En estas etapas del desarrollo del país, Philip Kotler distingue 4 tipos básicos de estructura económica. Recordemos Philip Kotler como el padre del marketing o de la mercadotecnia, ¿no?
él distingue 4 tipos básicos de estructura económica en función del grado de industrialización. Y dice, tenemos algo que llamamos economías de subsistencia, tenemos algo que llamamos economía exportadora de materias primas, y que muchas veces las exportadoras de materias primas también son importadoras de productos básicos, de productos básicos. Las economías en proceso de industrialización y las economías completamente industrializadas. Entonces aquí es donde podemos empezar a ver en qué parte del desarrollo se encuentra cada país. Ahora, veamos esta lámina que tenemos ahí. ¿Se fijan? Pusimos las 4 grandes partes que pone Philip Kotler, las economías en subsistencia, la economía exportadora de materias primas, la economía en proceso de industrialización y las industrializadas. México pertenece a una economía en proceso de industrialización, pero hay países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es un país que le llaman economía de subsistencia, y es muy chistoso porque como ellos no tienen una exportación de productos, más bien ellos tienen una industria basada en el turismo, por ejemplo. Me decía la gente de Costa Rica que el plan de desarrollo de Costa Rica está basado en que los costarricenses ahora tienen que hablar 3 idiomas, ¿no? Tienen que hablar español, inglés y francés. Y me decían, y nosotros ahora tenemos que vivir con el sudor de la lengua, ¿no? Tenemos que aprender a dominar esos idiomas porque Costa Rica es un país que no produce productos para venta, o sea, no está basada su economía en un producto de venta. Su economía está basada en un principio de turismo. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, si uno viaja allá, la industria turística es la única industria que está muy bien organizada, porque de ahí es donde provienen sus recursos para que ellos incluso puedan comprar petróleo, porque ellos ni siquiera son productores de petróleo, ellos tienen que comprar petróleo para abastecer la gasolina de los automóviles que están allá. Entonces, esta es una economía completamente de subsistencia. Economía exportadora de materias primas, tendremos algunas, por ejemplo, en el caso de muchos países africanos, ¿no?, que viven, por ejemplo, de la minería, o algunos países centroamericanos que viven de la exportación de frutas, y básicamente se han dedicado a eso, ¿no? Está también las economías en proceso de industrialización y estas que llamamos como industrializadas, economías industrializadas o de primer mundo. Y se fijan, puse en esta tablita del otro lado, pues algunas características: penetración de mercados, desarrollo de mercados, desarrollo de nuevos productos y desarrollo integral. Entonces, vamos a hacer un cruce interesante entre lo que es el marketing en un país de vías de desarrollo, ¿no? Primero, hablemos de las economías de subsistencia. Bueno, ¿cuál sería la penetración de mercado de un país de subsistencia? Pues prácticamente en un país de subsistencia, la penetración de mercado, aquí hay que verlo en dos ópticas, ¿no? El país como tal, como productor, es decir, el país como oferente, el país que ofrece, y el país como demandante, es decir, el que compra. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de la economía de subsistencia, ¿cómo sería la penetración de mercado en un país si fuera oferente, si lo viéramos desde la óptica del oferente? Bueno, pues si es de subsistencia, no puede ofrecer mucho. Entonces, en el primer sector, y ojo porque voy a estarlo marcando aquí, en el primer sector, en este país de subsistencia, en la penetración de mercado, bueno, pues realmente pues, no existe algún producto o algo que puedan ellos vender, pues porque son así, ¿no? O sea, tal vez pueden vivir, y esto es bien interesante, viven de su fuerza laboral, así como las principales cosas que vimos, donde su mano de obra tiene que viajar a otro país para ganar dinero y traer dinero. Entonces, este es su nivel de subsistencia, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de algunas cosas donde ofrecen servicios, como el turismo, y pusimos el ejemplo de Costa Rica. Entonces, como oferentes no existen. Como demandantes, bueno, pues a lo mejor sí demandan productos o servicios, pero ¿para qué? Pues para el consumo básico
Y entonces pueden ser cárnicos o verduras o cualquier cosa que son de consumo básico o para su incipientes industrias de servicios muy pequeñas, ¿no? Eso es básicamente lo que se podría pasar. Ahora, ¿qué pasaría esto es para penetración de mercado? En el desarrollo de mercados, bueno, pues no tenemos tampoco un futuro muy provisorio, a menos de que esto sea lo que se esté desarrollando. En el desarrollo de nuevos productos, bueno, pues es muy difícil, ya que ellos están en subsistencia. Cuando hablemos entonces del desarrollo integral, bueno, pues entonces su desarrollo integral va a ir un poco de la mano, pero más bien ellos tendrían que pasar a esta segunda etapa, a la economía exportadora de materias primas. Tendrían que empezar a ver cuál es el sector más importante y empezar a exportarlos. Podríamos decir que hoy Costa Rica, por ejemplo, es un gran exportador de servicios turísticos, pero bueno, no se le puede llamar exportación, ¿no? Porque pues al final del día no sale del país, están utilizando los recursos del mismo país. Pero bueno, ahora hablemos de la economía exportadora de materias primas, como oferente y como demandante. Bueno, ¿cómo sería la penetración de mercados en una compañía, una economía exportadora de materias primas? Bueno, pues como oferente, pues prácticamente materias primas, ¿no? Y aquí materias primas podemos hablar de petróleo, podemos hablar de otro tipo de productos o minerales, y podemos hablar de ganado, vacuno, o cualquier otro tipo de cosas, o frutas y verduras, cosas muy incipientes, ¿no? Cosas como materiales primos, nada más. Son materiales sin industrializar, es decir, son extraídos de la tierra y tal cual son extraídos, tal cual son vendidos, ¿no? Entonces, esto es la parte de penetración de mercado. No podríamos, como oferentes, ver otra. Como demandantes, bueno, pues a lo mejor herramientas. ¿Qué pueden demandar? Pues ellos demandan herramientas para poder facilitar sus labores de obtención o de extracción de materias primas. Ese sería el core más importante de ellos, ¿no? En el desarrollo de mercados, bueno, pues ellos tendrían que tratar de desarrollar mercados basados en un proceso de industrialización, es decir, ya no solamente la materia prima, sino ya poder empezar a ver que estos productos se pueden empezar a envasar, enlatar o empezar a hacer algo con ellos. Ese sería el proceso, un poquito el proceso ya de industrialización. En el desarrollo de nuevos productos, bueno, pues a menos de que tengan nuevas materias primas que sean incidentes, el nuevo producto pues está muy lejos de poderse desarrollar. Y el desarrollo integral pues es un poco tanto cuanto complejo, porque insisto, para poder desarrollarse integralmente ellos tendrían que pasar a la etapa 3, a esta economía en proceso de industrialización. Ahora, la economía en proceso de industrialización como oferente. Como oferente, las economías en proceso de industrialización como oferentes, bueno, pues ahora sí ellos requieren de maquinarias, ya pueden empezar a repartir maquinaria, pero esta no es maquinaria pesada, sino maquinaria primaria, como pequeñas herramientas, ¿no? Porque ellos lo que ya pueden hacer. Obviamente algunas materias primas también, pero basadas, materias primas, por ejemplo, en pequeñas cosas, es decir, tapitas, cositas que no llevan mucha más tecnología, ¿no? De repente, las patitas de plástico de las mesas, ¿no? O algunas cubiertas o algunas cosas que son subproductos, le llamamos nosotros, ¿no? No son productos completamente terminados, pero que nos van a apoyar en todo, ¿no? Entonces, de repente, pues podemos fabricar, por ejemplo, algunas cosas para llantas, pero el automóvil como tal, pues no lo fabricamos. Entonces, son materias primas. Si nosotros viéramos un automóvil, todas las partes que puede tener, bueno, pues algunas partes de los automóviles, ¿no? Las bandas, por ejemplo, para los automóviles, esto es lo que ellos tendrían como oferentes, ¿no? Este tipo de pequeñas cosas. Y como demandantes, bueno, pues obviamente ellos demandan mucha maquinaria de orden pesado, ahora sí, porque ellos compran esta maquinaria para poder empezar a desarrollar su maquinaria y su herramienta. Lo que ellos ya compran. Entonces, el tipo de penetración de mercado es así, su desarrollo de mercados va basado en que ellos tendrían nuevamente que decir y subir a la siguiente etapa,
y entonces empezar a ver qué nuevos productos pueden empezar a producir, y está muy casado en lo que son las empresas mucho más grandes. El desarrollo de nuevos productos está basado única y exclusivamente de las empresas más grandes, y su desarrollo integral, insisto, tendría que ser hacia una economía completamente industrializada. Ahora, ¿qué pasaría en la parte ya de como país oferente o país demandante para lo que serían las economías completamente industrializadas? Bueno, pues aquí en una economía completamente industrializada, su penetración de mercado hace que prácticamente todos los tipos de productos los pueda comprar, desde maquinaria intermedia, productos, servicios, lo que serían materias primas y todo lo demás, porque es un país que genera la tecnología y la industria. El desarrollo del mercado es pleno, completamente en todos los ámbitos que pueden empezar a desarrollar, porque ellos pueden decidir qué cosas van a producir y qué no. El desarrollo de nuevos productos es completamente enorme. Ellos son los que deciden dónde están los nuevos gadgets, las nuevas modas, las nuevas cosas. Y el desarrollo integral, bueno, pues al final del día, ellos son los impulsores de la atracción de talento y hasta ese entonces ellos son los que van a marcar la pauta, o como dicen, no, son los que llevan la batuta en muchos de los mercados que nosotros tenemos. Entonces, así podemos ver que el marketing en un país en vías de desarrollo pues puede llegar a ser muy incipiente, pero diferente a este tipo de cuestiones. Bueno, ahora veamos en esta gráfica. En esta gráfica podemos ver algunas de las características de los mercados en vías de desarrollo. Por ejemplo, vamos a ver las características de flexibilidad y la de desarrollo de proveedores. Por ejemplo, en características de flexibilidad tenemos esto que nosotros llamamos interpretación de mercado, innovación y know-how, tecnologías de información e integración global, ¿no? Bueno, pues en un mercado en vías de desarrollo, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de mercados tiene muy granularmente, ¿no? Es lo primero que tendríamos que ver. Un mercado en vías de desarrollo, qué tipo de condiciones tiene en esta interpretación del mercado. Luego, ¿en dónde pueden innovar? ¿En qué pequeñas cosas pueden innovar? ¿Y cuál es el grado de conocimiento que tienen? ¿Cuál es el know-how, ¿no? Para que nosotros podamos invertir. Entonces, de repente, podemos tener una mano de obra muy barata, pero si esta mano de obra no está capacitada de primera mano, bueno, pues entonces no podríamos nosotros decir, darles a cargo algo, ¿no? Es algo bien interesante. Por ejemplo, hoy en día se dice que las franquicias en el mundo, forman parte de los sistemas educativos de los países. Imagínense, las franquicias forman parte del sistema educativo del país. ¿Por qué? Porque a veces las franquicias son las primeras que capacitan a los trabajadores para algunas labores. Entonces, en un país en vías de desarrollo, el know-how va muy a veces de la mano con el nivel tanto de la industrialización, ¿no? Porque ¿cuántos especialistas tengo para esto? Entonces, si por ejemplo, digamos, yo tengo un país basado en 500 franquicias de pizzas, bueno, pues tengo muchos pizzeros, evidentemente, pero tengo a alguien que puede ya empezar a dar soporte a los hornos, por ejemplo, donde fabrican las pizzas. Entonces ya se crean algunas especialidades un poquito mayores. No necesito traerme al especialista de Alemania para que le dé soporte técnico a los hornos que se encuentran aquí, ¿no? Y eso hablando de un sector, pero si hablamos inclusive de sectores como empresas que se dedican al lavado de autos con maquinaria estas tremendas, en donde el auto entra y el lavado es automatizado, bueno, pues imagínense el nivel de especialidad que empiezan a tener las personas que están contratadas. Entonces, ¿cuál es el know-how que tienen? ¿Qué tecnología es con la que contamos, ¿no? Con la que se cuenta en ese país? ¿Qué tipos de tecnologías de información? Hablando de qué tipo de software, qué tipo de hardware y cómo es esa integración global. Ahora, un punto importante en estos mercados en vías de desarrollo es que pueden convertirse en algo que nosotros llamamos el desarrollo de proveedores. Es decir, son países en donde, si bien no pueden ser proveedores de primera mano, sí, lo que sí pueden hacer es empezar a desarrollar proveedores, es decir, tomar algunas industrias incipientes
o muy pequeñas, y estas empezarlas a desarrollar como proveedores de industrias más grandes, ¿no? Entonces, de repente, la industria grande, la cobija, sabe que ellos hacen un elemento que a lo mejor va a ir cambiando con el tiempo, por ejemplo, las gomitas, lo que yo les decía de hule, pero entonces ya pueden empezar a desarrollarlos como proveedores y entonces pues ya los empiezan a capacitar en términos de calidad, de logística, de entrega, para que empiecen a profesionalizarse, ¿no? Y sepan un poco más acerca de cómo hacer procesos mucho más rápidos, entregas mucho más seguras, y eso hace que se desarrollen proveedores. Entonces el mercado mundial de desarrollo está muy basado en esta parte, ¿no? ¿Cuál es el marketing del desarrollo de proveedores? Bueno, pues entonces ellos empiezan a absorber, más que ellos dirijan el marketing como tal, pues ellos son una parte integral del marketing. El desarrollo de marcas contrato, es decir, ellos fabrican para una marca, es decir, yo hago muebles y de repente me toca hacer las tapitas, bueno, pues yo hago tapitas para unos muebles de alemanes, ¿no? Entonces, bueno, esas tapitas se hacen en México y de repente nos encontramos, nos damos cuenta de cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que México es el principal proveedor de bolsas de aire de estas de seguridad para Audi y para BMW, por ejemplo? Esas bolsas de aire se hacen en México, pero nosotros nada más proveemos eso, ni siquiera se arman aquí. Nosotros las fabricamos, las tenemos y se envían a Alemania para poderse integrar en los productos. Entonces, es algo bien interesante, ¿no? Por eso nosotros somos un desarrollo de proveedores. Desarrollamos solamente ese tipo de cosas. Ya quisiéramos nosotros fabricar los Audis y los BMW, los Mercedes, y no solamente fabricarlos, sino nosotros generar el nuevo diseño de Audi o el nuevo diseño de BMW, ¿no? Eso estaría mucho más. Entonces, hay desarrollo de marcas que nosotros llamamos desarrollo de marcas por contrato. Y por contrato en el sentido de, pues, cuál es la calidad que debemos seguir nosotros en este contrato de marcas. En la parte de la gestión financiera, el desarrollo de proveedores pues, hace que nosotros en qué vamos a invertir, el dinero de dónde lo obtenemos y cuáles son las siguientes partes de invertir. Y la parte del soporte al servicio, importante. Un desarrollo de proveedores hace que nosotros estemos garantizando el servicio, es decir, si las bolsas de aire de las que hablamos en una primera instancia no funcionan, hay que ver, primero, pues, cambiarlas, ¿no? Pero estamos hablando de vidas. Entonces, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de que esas bolsas deben tener un cierto nivel de garantía y de satisfacción y de servicio, para que en cualquier momento, si salieran mal, la empresa tendría que responsabilizarse del cambio en una marca tan fuerte, por eso le llamamos desarrollo de contrato de marcas, una marca tan fuerte como un Audi, como un Mercedes o como un BMW. Y la conquista y desarrollo de nichos de mercado, y entonces tienen nichos muy específicos de mercado, ¿no? El desarrollo de proveedores va a cosas muy específicas, como lo que les hablaba, ¿no? El ser el primer fabricante de bolsas de aire para automóviles de lujo, ¿no? Entonces, todo esto es un poco cómo funcionan estos mercados en vías de desarrollo. Ahora, veamos algunas otras estrategias alternativas de entrada a un mercado. Y ahí tenemos 4 cosas que están viendo, lo que llamamos el outsourcing, el insourcing, el offshoring y la supply chain. Entonces, hablemos del outsourcing. Son procesos parciales de producción enviados a terceras personas. Estas son estrategias alternativas de entrada al mercado, porque no necesariamente voy a entrar con mi marca, no necesariamente voy a entrar con mi persona, pero sí puedo fabricar una serie de productos para una marca determinada. Entonces, si de repente tenemos un continente bastante alejado o una entrega bastante alejada de donde nosotros estamos, ¿no? Entonces, en lugar pues, de darnos la vuelta por todo el mundo para llegar acá, bueno, pues entonces a lo mejor, si este es mi mercado objetivo, pues a lo mejor yo puedo empezar a producir aquí a través de outsourcing algo para poder vender en este país. O de este país podemos hacer algún outsourcing para poderlo vender hacia acá, ¿no? Es el hecho tal que nosotros en México nos tenemos que convertir hoy, fíjense, bien interesante, hoy en México el reto de los mexicanos es que nosotros nos debemos convertir
en uno de los países exportadores o de la competencia más grande de exportación en Asia. O sea, en América del Norte tenemos que ser nosotros uno de los países que más exporte hacia Asia, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos y bueno, pues se puede hacer a través de outsourcing, que son estos procesos parciales de producción enviados a terceras personas. El outsourcing no necesariamente es el que yo sea el dueño de la fábrica. Yo fabrico algunas cosas y las puedo vender, pero tengo una ventaja de mercado. Entonces, las fabrico a nombre de una compañía a la cual me está generando sus estándares y entonces, pues yo ya de repente puedo ensamblar o hacer algunas cosas, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo llevar el nombre de, entonces de repente yo puedo empezar a asociar algunos productos o algunos servicios. Insourcing son procesos logísticos de la distribución subcontratados a especialistas externos. Entonces, ahora es algo que yo puedo empezar a subcontratar como especialistas externos, pero básicamente son procesos logísticos, ¿no? Procesos logísticos son procesos de entrega, procesos de servicio, este tipo de cosas que se pueden hacer como insourcing. El offshoring es llevar a cabo la producción completa en plantas de terceros situadas en el extranjero. Ahora sí, ya nosotros podemos empezar a llevar la producción en plantas de terceros en el extranjero. Entonces, contratamos completamente una planta, es una planta que no me pertenece, pero es una planta que yo ya puedo empezar a manejar y a manipular. Y la última es lo que nosotros entendemos como el supply chain, esta integradora de cadena de suministros, ¿no? En donde si yo ya tengo cierta parte del comercio dado a cierta parte, bueno, pues entonces ahora sí, como cadena de suministro, yo ya puedo empezar a decir, por ejemplo, si yo hago las gomitas de los sillones, entonces ahora puedo hacer las gomitas y las puedo empezar a integrar a lo mejor en las patitas de los sillones. Entonces ya las patitas a lo mejor yo no las vendo, pero hay otro proveedor que me las da y yo ya fabrico las festas, las pongo y ya entregamos patitas con las bases de hule en esta cadena de integración de suministros para que el suministro ya no tenga que hacer completamente en la implementación, ya no sea tan difícil poderlo crear, ¿no? Ahora, vean por ejemplo cómo están las regiones multinacionales de comercio. Ahí tienen en su pantalla, les puse un mapa de cuáles son las regiones multinacionales de comercio. Entonces de repente vamos a encontrar una región multinacional de comercio, por ejemplo, en la Unión Europea, que está marcada ahí en azul, aquí la pueden ver, ¿no? Eso es lo que abarca toda la Unión Europea, todo lo que es la ALC, la Asociación Europea de Libre Comercio, vean dónde está, es esa pequeña parte que se encuentra en sus pantallas dibujada de color verde, y bueno, es Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, que son estos países que no han estado tanto de acuerdo en integrarse a la Unión Europea, pero que sin embargo, bueno, pues al final del día tienen su propia región de comercio, ¿no? Está América del Norte como una región de comercio, Estados Unidos y Canadá, y después vienen algunas otras regiones, ¿no? Que podemos ver por ahí las de Mercosur, y ahí tenemos Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, y más bien Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, entendidos como países del Mercosur. Tenemos a Nicaragua, Costa Rica, y bueno, ahí está las regiones multinacionales de comercio en el mundo. ¿Cómo están las regiones? Bueno, pues ahora lo que hacen estas regiones es juntarse completamente con los países para poder juntos avanzar. Y entonces de repente, entre ellos, ya no hay fronteras de productos o servicios, y en esta libertad ellos ya pueden empezar a trabajar como si estuvieran en Estados Unidos, pero se beneficia todo el sector, se beneficia toda el área, toda la región de comercio, son los grandes beneficiarios de esta parte. Entonces de repente, pues toda la Unión Europea es la que empieza a girar en torno a apoyarse para que entonces compitan entre multiregiones, ¿no? Entonces de repente vemos a toda la Unión Europea contra, por ejemplo,
el mercado de América del Norte o contra el Mercosur, ¿no? Y podemos empezar a encontrar cosas que van más allá de solamente una relación de países, sino una relación de multirregiones, ¿no? En donde a lo mejor en Alemania las patitas de hule las hacen en España, las integran en Francia y después en Alemania hacen el mueble más grande, ya la última etapa del mueble para poderlo vender, ¿no? Entonces, esto es así como funciona, una región en donde vamos a tener que empezar a tener oferentes y demandantes, pero ya no por países, sino por grandes regiones estratégicas. Bueno, ahora, hablemos muy rápido de la Dirección de Mercadotecnia Global. Hablemos de la planeación estratégica, fuerzas y debilidades de esta parte. Bueno, cerrando este tema, vamos a empezar a ver la Dirección Estratégica de Mercadotecnia. Para ver esta dirección estratégica, lo primero que tenemos que entender es que existe algo que nosotros llamamos como planeación estratégica. Entonces, en una mercadotecnia de orden global, pues lo primero que tendríamos que hacer una planeación estratégica, pues tendríamos que hacer una planeación estratégica global, ¿no? Para poder plantearla así, pues vamos a tener que plantear nuestro FODA, que nosotros generalmente ya conocemos, pero hacerlo como un FODA global. Entonces tenemos aquí nuestras fuerzas, nuestras debilidades, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Entendido como que estas fuerzas y debilidades son de orden positivo, nada más que estas fuerzas son internas, estas son externas. Perdón, sí, las debilidades son internas, estas son negativas, no tengo un rojo, pero les voy a poner con negro, son negativas, por eso les pongo el signo negativo, son internas, y estas son las negativas externas. ¿A qué le llamo internas o externas? Pues son externas porque no las puedo controlar. Y estas sí las puedo controlar. Ahora, viéndolo de manera global, si nosotros lo viéramos como un país, o sea, si nosotros habláramos de países, bueno, pues entonces tendríamos que, imagínense como por regiones, ¿no? ¿Cuál sería la planeación estratégica global de una región? Es decir, todo el Mercosur o toda la Unión Europea contra el mundo. ¿Cuáles son mis fuerzas, mis debilidades, mis amenazas y mis oportunidades? Ahora, veamos esta dirección estratégica de mercadotecnia, pero por países, ¿no? Entonces, de repente, pues ahora sí como países, ¿cuáles son mis fuerzas como país, mis debilidades como país, mis oportunidades como país y mis amenazas como país? Y por último, vamos a ver, pues, como industrias, ¿no? Como un holding perteneciente a un país. Y entonces, como holding perteneciente a un país, pues ahora sí tendríamos que empezar a hacer un listado muy grande de fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas que nosotros tenemos como industria. Y basado en esto es mi primer parámetro importante. Ahora, si nosotros decimos que va a ser de orden global, pues esto es bien interesante porque en la mayoría de las compañías de orden global, la estrategia se lleva en el país de origen de la compañía. Entonces, de repente yo me he encontrado muchos alumnos que dicen, oye, yo quisiera participar o yo quisiera trabajar, por ejemplo, en BMW o en Volkswagen en México. Bueno, pues está muy bien, pero si nosotros nos dedicamos a trabajar en Volkswagen en México, el esquema de mercadotecnia que vamos a hacer es solamente la mercadotecnia hacia México, siempre y cuando no exista ya una línea de mercadotecnia global que venga desde Alemania.
Y entonces la frustración es que vamos a tener que operar lo que los alemanes nos dicen, porque su planeación estratégica global está hecha, está fabricada en Alemania y a nosotros solamente nos toca operarla. Entonces, por eso les digo que aquí es muy importante que nosotros podamos empezar a hacer estas distinciones, ¿no? Y para poder hacer estas distinciones, en esta parte, pues ahí tienen en sus pantallas, por ejemplo, el establecimiento de mínimos y máximos y sus condicionantes, ¿no? Mínimos y máximos, por ejemplo, hablemos de números de productos y servicios, ¿no? ¿En qué volumen de producto tengo y a qué precio te lo puedo dar? Es mi primer parte. Luego, identificación y calificación de la competencia. Puede ser esa competencia una amenaza o puede ser esa competencia una oportunidad. Luego, la identificación y calificación del grado de valor que se proporcionará al cliente. En esta identificación y calificación del grado de valor, pues vamos a ver ese grado de valor que tiene el cliente, hacia dónde está hecho, ¿no? Si puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Y la valoración económica del cliente. En esta valoración económica podemos empezar a ver si tiene empaques, marcas, qué otro tipo de cuestiones son las que nos pueden empezar a pegar. Y después hacer esta prospección, en esta planeación estratégica global, empezar a hacer esta prospección internacional, ¿no? Hablemos un poco del nicho de prospección, el mercado y el pricing. Entonces, de repente, el pricing, por ejemplo, el nicho de prospección es cuál es la actividad específica a la que te vas a dedicar. ¿Es debilidad, es fortaleza, es amenaza? ¿Qué es? Ya me voy a dedicar a eso. Ahora veamos el pricing, ¿no? El pricing como el costo más utilidad es igual al precio, ¿no? O sea, lo que a mí me cuesta producir un producto más la utilidad de ese producto, ese va a ser igual en mi precio. Pero mi precio menos mi costo, pues es la utilidad. Y si hablamos, entonces aquí la parte más importante es que el costeo debe ser preciso. Un problema básico por lo que muchas industrias a veces no ganan dinero es porque a veces existe esto que le llamamos el costo oculto. De repente pensamos que solamente el costo de la materia prima es como se tiene que determinar tenemos que ver que en esta parte es importante como una dirección de mercadotecnia global, tenemos que tomar en cuenta que mi costeo va a tener de la mano tres cosas importantes: la materia prima, más la mano de obra, más los gastos indirectos de producción. Esto va a ser mi costo total de producción. Nosotros lo conocemos también en otra manera, como la mayoría de mis costos fijos más mis costos variables, esto es mi costo total de producción. Y estos dos tienen que ser completamente iguales. Entonces, si yo solamente tomo como costo mi materia prima, solamente tomo esta vertiente, la materia prima, y dejo de lado el costo que me incide a la mano de obra, y dejo de lado el costo que tengo por gastos indirectos, aquí es donde la mayoría de los costos ocultos tienen una incidencia importante en esta parte del costo. Si yo esto no lo calculo bien, a la hora de que yo quiera determinar mis niveles de utilidad, pues a veces mi utilidad se la comen estos costos ocultos que a veces no vemos y hacen que entonces yo empiece a tener inclusive pérdidas. Y si eso pasa, pues eso sí es muy dañino, más cuando nosotros vamos a empezar a hacer negociaciones y a veces nos vamos a ras de precio, ¿no? O sea, a muchas empresas les ha pasado que de repente pues se van a ras de precio y luego por un problema climatológico, lo que sea, entregan fuera de tiempo el producto y entonces empiezan a recibir castigos económicos por entregar afuera de tiempo. Y entonces, bueno, pues entregué afuera de tiempo, tengo una penalización y apenas estaba ganando dinero, bueno, pues entonces ya tengo una pérdida, entonces ya no fue negocio. Entonces, muy importante en esta planeación estratégica determinar muy bien el pricing, ¿no? Ahora, si tenemos un buen data mining, esta buena minería de datos, bueno, pues con esta minería de información
Fíjense, el mining es el conjunto de técnicas encaminadas a la extracción de conocimiento procesable implícito en las bases de datos de las empresas. Con esto ya vamos a poder empezar a tener mucho más información de lo que realmente se requiere. Esta data mining o este big data hoy es la que se convierte en la reina de una estrategia, porque al final del día es la que me genera los números finos de lo que se va a consumir, ¿no? Es decir, yo podría determinar un nuevo producto, pero si ese nuevo producto tiene una usabilidad interesante, entonces puede tener una penetración interesante en el mercado. Es decir, pongámoslo así, imaginemos que queremos saber cuántas personas que hoy tienen teléfonos inteligentes, cuántas personas de esas navegan a través de Facebook, por ejemplo. Si pudiéramos nosotros tener esta información a través de este data mining y dijéramos, bueno, de todas las marcas de teléfonos inteligentes que existen en el mundo, podemos determinar que el 70% de las personas tienen abierto su Facebook. Entonces, bueno, pues hasta podríamos nosotros, lo que acaba de hacer hace unos días Facebook precisamente, ¿no? Sacar un teléfono exprofeso de Facebook, ¿no? Con marca Facebook, para poder decidir, bueno, pues ahora vamos a tener el primer teléfono Facebook por las tendencias que se tienen en el mundo, ¿no? Pues ahora, fíjense qué interesante, con esto ya podemos generar una estrategia de desarrollo de nuevos productos o de penetración de nuevos productos. Entonces, la mining, el data mining, es hoy una parte importantísima. La investigación de mercados basada en este Big Data ahora sí nos va a ayudar en mucho. Y para esto, pues tenemos aquí nuestras estrategias, ¿no? Le pusimos ahí las estrategias de penetración por precio, de penetración por diferenciación y utilizando ambas estrategias, ¿no? Son las básicas. Generalmente la gente quiere un menor costo y China, pónganlo así, la estrategia de China ha sido una estrategia basada en el precio. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Apenas en el último estudio que se hizo de comercio exterior en México, se encontró que la mano de obra mexicana es más barata hoy que la mano de obra china. Quiere decir que esta parte, hoy México, somos más baratos en esta parte que los chinos. Sin embargo, todavía no logramos abaratar esto y todavía no logramos abaratar esto. Pero si nosotros como mexicanos tuviéramos herramientas o equipos o hechos en casa que pudieran ayudarnos a hacer esta depreciación mucho más rápida, ¿no? O mucho más barata, que la incidencia de la depreciación de la maquinaria fuera más barata aquí, pues aquí podemos disminuir este precio del costo y obtener mayores ganancias, ¿no? Porque absolutamente entendemos que somos un país con materias primas, pero esta incidencia es la que más nos está golpeando. Entonces, el siguiente punto en donde México tiene que estar viendo es hacia cómo voy a bajar los gastos de orden indirecto en las compañías, con mejorar la infraestructura, con mejorar la tecnología, con ser nosotros el país que puede empezar a desarrollar sus herramientas, sus elementos. Pero hoy ya somos más baratos en mano de obra, ¿no? Pero ese es una condicional bien interesante. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos mexicanos que no les va muy bien en esta parte, es decir, ganan poco, pero ellos están a gustos con el nivel de sueldo que ganan, por eso están trabajando ahí, aunque es un nivel de sueldo no es alto, es un nivel en un país en donde tampoco las cosas tienen un precio tan alto. No es lo mismo vivir en México con un sueldo que vivir con ese mismo sueldo en Estados Unidos o en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, también es un sueldo bajo, pero el nivel de vida también de compra de las cosas también es bajo y eso es interesante. Entonces, esa es donde puede estar mi utilización de estrategias. Y la parte de promoción, que al final la última parte, la última etapa de la clase, en la última clase 14, es donde vamos a empezar a ver un poco la parte de la promoción.
nada más muy rápido decirles las formas tradicionales de promoción. Las tradicionales son estas, las ferias y exposiciones internacionales, en donde tenemos que participar y donde hay que ver en dónde planearlas, en dónde estar. Hay, por ejemplo, en el caso de Alemania, hay ferias muy interesantes que se hacen en Alemania y en donde pues prácticamente, por ejemplo, la feria del juguete más importante se hace allá, y en donde se dan pues, los productos o los adelantes en juguetes en el mundo, en Alemania, ¿no? La promoción directa en revistas, cartas, televisión y volantes, pero de una manera de orden global, es prácticamente granular, revistas en todo el mundo, cadenas de televisión en todo el mundo, y ver en esa participación cómo podemos empezar a integrar volanteo o gente a través de cámaras especializadas para todo esto, y las formas no tradicionales, lo que nosotros entendemos como internet, el que nosotros hagamos pláticas o presencia en los lugares, y lo que nosotros llamamos el word of mouth. Y dentro del internet es importante aquí hacer claro que hoy una de las partes más importantes es nuestra parte de red social, ¿no? Tanto Twitter como Facebook, que hoy han hecho incluso mucho más amigable la navegabilidad de las cosas. Hoy las páginas de internet de las compañías a nivel mundial se mueven poco, y lo que se mueve más son sus páginas de Facebook. Es una medida muy interesante. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Nos vemos en la siguiente clase y espero que puedan empezar a hacer también sus ejercicios que les ponemos a su disposición en el sitio de internet. Nos vemos en la siguiente clase de Estrategias Internacionales de Mercadotecnia. Muchas gracias.